un espacio para la cultura, información y el acontecer actual, con Gabriel Contreras. Una producción de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Bienvenidos a una emisión del programa Diálogos Radio, una producción de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Yo soy Gabriel Contreras y hoy vamos a abordar cuestiones relacionadas con la fotografía. Y pues nosotros queremos aprovechar la oportunidad de hablar un poco acerca de cómo se ha desarrollado la fotografía testimonial, la fotografía como documento social, político, la fotografía como instrumento de movilización social, de un generador de conciencia, un instrumento crítico importantísimo. Entonces, queremos poner nuestra atención hoy sobre el ámbito de la fotografía y por eso hemos invitado a un ejecutante del ámbito fotográfico, un creador muy importante que además de ser un estupendo fotógrafo en términos técnicos, pues es un hombre que entiende precisamente las cuestiones relacionadas con el sentido, con la hermenéutica de lo fotográfico. Estamos en presencia de Roberto Maldonado Espejo. Vamos a platicar un poco. Espejo, gracias por estar con nosotros, Roberto. Al contrario, gracias por invitarme. Antes de avanzar con el programa, antes de platicar con Roberto Maldonado Espejo, vamos a escuchar un poco de música. Este es el grupo Taller. Sin música intermedia, jale pues. La cucaracha, señores, se cantaba en Monterrey en 1913, donde bailaba la Grey. Cuando oyó la cucaracha, el general Pancho Villa subió bailando y cantando hasta el cerro de la Silla. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Al general Pancho Villa le gustaba la canción, se volvió la tonadilla, himno en la revolución. La cucaracha, muchachos, se dedica a Victoriano, que además de ser muy gacho, era rete marihuano. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Y en 1913, trágica fue la decena, 10 días que a nuestra gente cubrieron de luto y pena. Era Victoriano Huerta, muy falso y muy traicionero, asesino a Pino Suárez, también a Pancho Madero. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha se canta en todita la nación, la saben viejos y niños, se canta por tradición. Más allá de nuestra patria, la cucaracha ha gustado con decirles que los gringos como suya han registrado. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Roberto Maldonado Espejo es un artista que ha tocado a lo largo de su trayectoria pues muy diversos espacios de la creación, pero hoy vamos a concentrarnos específicamente sobre los terrenos de la fotografía. Roberto, yo quisiera que nos ubicaras un poco para comenzar acerca de cómo se escribe la historia de la fotografía periodística en Monterrey. ¿Cómo se ha desarrollado este oficio, esta práctica entre nosotros? Fíjate que es extraño y hasta paradójico, ¿no? Porque aquí cuando apenas empieza a desarrollarse una fotografía periodística seria, seguidora del oficio, pues algunos nos fuimos de la ciudad o el periodismo dio un giro de 180 grados, un vuelco enorme, y de tal manera que ya no es importante, ¿no? Ha dejado de tener esa importancia. Digamos, ha dejado de ser el fotoperiodista ese personaje romántico, ¿no? Y te digo que es paradójico porque en una torre que hay dedicada a la fotografía periodística, sobre todo de deportes, en Montreal, Canadá, la única ciudad del mundo que tiene 3 fotografías ahí expuestas es Monterrey. Los 3
son de fotógrafos regiomontanos, que ya no se dedican a la fotografía. Bueno, uno de ellos sí trabaja para Reporte Índigo, ¿no? Pero los otros ya no se dedican a la fotografía y bueno, no se puede esperar mucho de una ciudad que tiene un solo periódico, ¿no? En activo, ¿no? ¿Cómo se vive la rutina del fotoperiodismo en los distintos espacios periodísticos regiomontanos? ¿Cómo te ha tocado vivirla y cuál es tu visión, tu visión sintética al respecto? Bien, ganar la foto era una cuestión no solamente de habilidad y de suerte, también era de responsiva y de muchas ganas de tener la foto que cumpliera con el máximo posible de las preguntas básicas, ¿no? de toda información, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ¿verdad? Y tratar de hacer una foto que ni siquiera, a la que cualquier pie de página le estorbaría, hasta el título, ¿no? ¿Verdad? Y perseguíamos que la foto hablara mucho más que el encabezado de la nota y mucho más que lo que pudiera escribir un periodista, ¿no? un reportero. Yo creo que eso ya no existe más. El periodismo es otra cosa. El periodismo ya no está dirigido a informar. Está dirigido, bueno, estuvo mucho tiempo dirigido más a generar la opinión, a fabricar la opinión, y ahora está dirigido más a ganar los espacios políticos, ¿no? Vía la subvención de políticos o demás, ¿no? Es el fotoperiodismo por un lado. Por otro lado, perdón que me tome mucho la palabra, es también una cuestión de público. Las imágenes como las palabras se gastan, ¿no? Y en una época en que se ven tantas imágenes de muertos, desangrados, a veces hasta con lujo de crueldad y de morbosidad, el fotoperiodista ya no tiene mucho que hacer. Y si a eso le agregas otro tercer factor, que el desarrollo tecnológico, en lugar de servir para la búsqueda de la perfección, ha servido para el abaratamiento de la mano de obra y para la frivolización, ¿no? Entonces, el fotoperiodismo quizá le queden los espacios del área de deportes, ¿verdad? Porque ya ni siquiera la foto política, no puedes ejercer la foto policíaca como se ejerció en otro tiempo en la búsqueda de fotos, ¿no? Y tal parece que la gente, a final de cuentas, ha sido como en la vecindad, ¿no? Gana el chisme que la información veraz y responsable, ¿no? Roberto Maldonado Espejo, viendo hacia atrás, ¿dónde ubicarías tú los mejores momentos, los momentos cumbre del fotoperiodismo en Monterrey? Pues mira, como siempre, cuando se dio la buena y sana, un momento cumbre fue cuando el Tribuna metió el color, digamos, fue una cumbre técnica, ¿no? Pero hubo un momento en que los periódicos estuvieron en una competencia real y efectivamente periodística. Teníamos El Norte, el Tribuna, el Porvenir, el ABC estaban haciendo, el Diario de Monterrey, y en todos había una relativa mística de trabajo, ¿no? Pero eran tiempos en que el fotoperiodismo aquí en Monterrey todavía había un espacio para informar y que equilibraba con mucho las cosas del poder de Estado con una población en un Monterrey que aún tenía validez, la mano de obra buena, el talento, el trabajo, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, la globalización no había hecho lo que se está haciendo ahora, ¿no? ¿Verdad? Ahorita tú puedes ser magnífico en tu trabajo, pero si planteas tus exigencias, atrás de ti hay 200 que no cumplirán con la misma calidad que tú, pero eso no es importante, ¿no? Y aparte es una ciudad de un solo periódico. Los periódicos que nos llegan de fuera de la ciudad a nivel nacional pues es de muy poca distribución, ¿no? Roberto Maldonado Espejo, ¿se puede pensar en maestros del arte fotográfico en términos de fotoperiodismo en nuestra ciudad? ¿Hay referentes considerables en ese aspecto? Sí, un poco perdidos, ¿no? Un poco extraviados, ¿no? Pero sí los hay. Sí pienso que sí. Podría decirte de Juan José Cerón, por ejemplo, ¿no? Que aún está en activo en el periódico El Norte como jefe de fotógrafos. Te podría decir del fotógrafo que está ahorita en Reporte Índigo, que fue jefe de fotógrafos también. Te podría hablar de fotógrafos que están por ahí escondidos en los rincones todavía, como Andrés Arteaga, ¿no? Que es un gran fotógrafo, alguien que ya no se dedica a la fotografía, pero que pudo haber sido con creces gran fotógrafo. Fue Jaime Benavides también, ¿no? Que fue el jefe de fotógrafos en el Tribuna en sus últimos años, ¿no? Sí, yo creo que sí hay.
¿Y cuáles son las perspectivas de la gente que se acerca en estos momentos a la fotografía documental en nuestra ciudad? Lo digo porque el pasado es un referente considerable, lo que tú quieras. Sí, pero hay un presente y hay un futuro. Claro que sí. ¿Cómo se absorba? ¿Cómo se observa? ¿Cómo se ataca esa cuestión? Tenemos que encontrar modos diferentes de trabajar. Es decir, yo con lo que acabo de afirmarte, es decir, los periódicos ya no nos ofrecen un gran desarrollo para ningún fotógrafo, ¿no? Son una buena fuente de trabajo como para que te metas ahí y te hagas viejito y hagas tu propia mitología dentro de las oficinas del periódico, ¿no? Tenemos que buscar otros modos de trabajo. Existen las redes sociales, que si bien hay mucha frivolidad y hay mucho de narcisismo en eso, ¿no? En casi todos los que lo usamos, se están descubriendo otras maneras de mostrar los trabajos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, aún hay bastiones en concursos nacionales e internacionales donde los trabajos por proyectos personales tienen cierta validez y pueden dotarnos de prestigio y autoridad moral como para hacer cosas para las que aún valga el epíteto de verdaderas, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que tenemos que descubrir, es una de las tantas, es las mismas redes sociales, la misma internet, ¿no? ¿Verdad? Roberto Maldonado Espejo, ¿qué es lo que tú estás trabajando en estos momentos dentro de los ámbitos de la fotografía creativa o fotoperiodismo o paisajística o no sé? ¿Qué estás haciendo? Mira, sí tengo dos proyectos de los cuales no es preciso hablar, aunque uno de ellos va avanzado y otros están haciendo. Sí, pero hay al menos dos proyectos que me importan mucho, que es el cambio de la ciudad como documento. Y lo estoy haciendo en foto de gran formato, de placa, porque como yo concibo esas fotos son muy, muy grandes, ¿no? Me gustaría en un futuro, estoy hablando de años, ¿no? Mostrarlas al tamaño así de toda una pared y irme en la noche y pegarlas con engrudo en los edificios públicos, ¿no? Sobre los cambios en la ciudad, los pasos a desnivel, el nacimiento del metro. Por ahí tengo muchas fotografías de cuando se hizo la línea de Oz y el subterráneo. Entonces estoy conjuntando cosas que hice antes con cosas que estoy haciendo ahora, como un documento del cambio en la ciudad, pero visto desde una perspectiva de quien habita la ciudad, ¿no? Es como un espacio arquitectónico que todos vamos haciendo, ¿no? Y me parece que una de las urgencias de Monterrey ahorita sin condición sin la cual no se puede ciudadanizar la gente, es si no se recuperan los espacios públicos para la gente. Y si no se piensa en términos de que la alegría es un bien social. Y yo creo que a eso podemos colaborar los fotógrafos, los que hacemos registro, ¿no? ¿Qué aporta el fotógrafo al desarrollo de las posibilidades de la democracia en México? La pregunta es bastante difícil porque yo a esa pregunta diría, ¿qué aporta nadie? Es decir, es una pregunta difícil para cualquier oficio y cualquier profesión, ¿no? La aportación a la democracia. Pero yo creo que el hecho de conocer documentalmente la gente, es más fácil conocer la foto de tu vecino que a tu vecino, ¿sí? Y yo creo que la vista sigue siendo el primer modo o el primer acercamiento a un juicio, ¿sí? Hay gente aquí en Monterrey que no se da cuenta que pasa en San Bernabé, o que mantiene todavía en la cabeza esa imagen del San Bernabé de los 80s, 90s. Hay gente que piensa en Tierra y Libertad con aquella imagen todavía. Hay gente que no sabe qué es Tierra y Libertad o qué fue Tierra y Libertad, ¿no? Y yo creo que eso es un servicio que podemos dar los fotógrafos, el conocimiento de esas realidades en su carácter cambiante e histórico, ¿verdad? Yo creo que ese es un servicio a la democracia, es decir, al conocimiento de todos. Precisamente dentro de unos minutos vamos a seguir platicando en torno al asunto de la fotografía. Avanzamos con el programa. Gracias.